Buenas tardes, buenas noches, que Dios les bendiga. Estoy feliz en este día de poder estar una vez más compartiendo con cada uno de ustedes palabra de Dios. Vamos a tomar unos minutitos para comenzar, unos segunditos para esperar que cada hermano, amigo, familia que se conectan cada semana estén presentes. Vamos a tomarnos unos segunditos y vamos a también entregar este tiempo en las manos del Señor. Antes de comenzar, quiero saludar a los papás en este día. Hoy domingo 20 de junio estamos celebrando el Día del Padre en algunos países y bueno, quiero bendecir a los papás, ¿sí? que este año el Señor derrame bendiciones abundantes sobre cada uno, que puedan haber pasado un día lindo, es el mejor deseo para ustedes. Así que a todos los papás, un abrazo grande, bendiciones de parte de nuestro Dios y bueno, que este sea un año donde el Señor realmente manifieste su poder sobre sus vidas, sobre sus casas, ¿sí? Y como cabeza de hogar pueda el Señor ejercer el sacerdocio, ¿no? A través de los papás. Así que bueno, los saludo en esta tarde a los papás, los bendigo y vamos a comenzar. Ya se están conectando desde acá, desde Argentina, ¿sí? También creo que no sé si de Perú, si no me equivoco, no me quiero equivocar, ya están conectándose y vamos a tomar estos minutos para orar, ¿sí? Para entregar este tiempo en las manos del Señor. Hoy estamos comenzando una serie nueva, ¿sí? Estuvimos predicando varias semanas acerca de los milagros de Jesús y creo que Dios ha obrado y ha manifestado su poder, ha hecho milagros, ha traído respuesta. Hemos podido compartir testimonios de lo que Dios ha estado haciendo durante todas estas semanas. Hemos estado en oración por hermanos que han estado enfermos, que han tenido necesidad, por amigos, personas que quizás ni conocemos, pero que hemos puesto delante del trono de Dios y Dios ha obrado milagros, Dios ha traído respuesta. Así que ha sido un tiempo maravilloso. No es que Dios haya dejado de hacer milagros porque no vamos a predicar en este tiempo los milagros de Jesús, pero fue un tiempo lindo porque mientras hablábamos de este tema, ¿no? De los milagros de Jesús, podíamos ver a Dios trayendo respuesta a las oraciones de su pueblo. Así que estamos contentos porque ha sido un tiempo de bendición. Creemos que Dios sigue obrando milagros y hoy comenzando una serie nueva, ¿sí? Acerca de la mente. Yo mientras estaba predicando el tema los milagros de Jesús, le decía al Señor que voy a seguir predicando después de que termine con los milagros de Jesús. Claro que no llegamos a cubrir todos los milagros que Jesús hizo, hablamos de unos cuantos y de unos cuantos eventos de la Navidad de Jesús, pero bueno, esperaba y le decía al Señor qué es lo que voy a poder predicar, qué es lo que voy a predicar luego de terminar con esta serie. Y el Señor me hablaba en ese tiempo y me decía hace unas semanas atrás y me marcaba, ¿no? Muchas veces hablar acerca de la mente. Y ya voy a desarrollar este tema, pero antes quiero orar, quiero entregar este tiempo en las manos del Señor para que cada uno de los que me miran, sea ahora en directo o por diferido, puedan ser bendecidos por el Señor, puedan tener claridad en lo que voy a hablar y la palabra que voy a sembrar de fruto y la palabra que voy a hablar realmente cambie sus vidas, les desafíe, les aliente, ¿sí? Les anime para poder seguir adelante. Así que vamos a orar en este momento, entregar este tiempo en las manos del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias este día porque puedo estar delante de tu presencia, Señor, con confianza, pidiéndote, Dios, que tomes control de los minutos que vamos a compartir, de la palabra que vamos a transmitir. Señor, que sea tu Espíritu Santo hablando por medio de mis labios. Dios mío, yo te pido que tu presencia se haga una realidad a través de las redes, Señor, que tu presencia, Dios mío, ministre los corazones, que las personas que van a ver este video, van a escuchar estas palabras, Dios mío, sean edificadas, sean desafiadas, sean bendecidas por tu palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús. Señor, subo a lugares celestiales con Cristo y me pongo la armadura de Cristo de la cabeza a la planta de los pies y ato en el nombre de Jesús
todo espíritu contrario al tuyo que quiere interrumpir esta conexión, que quiere interrumpir o distraer la palabra que va a ser transmitida. Declaro, Dios mío, que esta palabra va a dar el fruto por el cual fue enviada, y en el nombre de Jesús, todo espíritu contrario al tuyo ahora es atado y llevado al abismo y sin retorno. Por la sangre de Cristo que ha sido derramada en la cruz del Calvario para nuestra liberación y para nuestra bendición. Yo declaro libertad en los aires, libertad en nuestras vidas, para que tu presencia y tu palabra, Señor, nos llenen, nos ministren y podamos terminar estos minutos, este tiempo de transmisión en bendición, en victoria, y Dios mío, sabiendo que tú estás con nosotros y peleando por nosotros como un poderoso gigante. Te doy gracias, Dios, por este tiempo. Entregamos nuestras cargas en tus manos, nuestras necesidades, los milagros que necesitamos, Señor. Rogamos que sigas obrando como lo has hecho hasta hoy, que sigas sorprendiéndonos como lo has hecho hasta hoy, porque eres bueno, eres grande, Señor, y tu misericordia se renueva cada día. Así que en este momento confiamos que sigues obrando, que sigues manifestando tu poder, y Dios mío, nos ponemos en tus manos para que ministres nuestra alma en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hoy quiero comenzar una nueva serie que puse por título al tema de estas semanas que van a seguir a partir de hoy, la mente. ¿Y por qué hablar de la mente? ¿No es cierto? Yo quiero guiarles para que puedan comprender la razón por la cual vamos a hablar de este tema. Es importante porque antes que nada voy a leer el texto bíblico y luego voy a empezar a desarrollar el tema. En Mateo capítulo 22 voy a leer un versículo y ustedes dirán, pero ¿qué va a hablar de la mente si no estamos haciendo sesiones de psicología ni nada parecido, ¿no es cierto? No estamos haciendo terapia. Pero vamos a ver por qué es importante hablar de este tema y considerar cuáles son las formas en que el enemigo nos ataca, que Satanás ataca nuestras vidas. Así que vamos a leer en Mateo 22, versículo 37. Solo voy a leer un versículo hoy, por lo menos para basar todo lo que voy a hablar después. Y luego sí voy a ir tocando otros textos de la Biblia. Pero en este versículo dice, Jesús dijo, amarás. Voy a leerlo en otra versión, a ver, lo tenía en la Nueva Traducción Viviente, pero lo voy a leer en la traducción que usamos regularmente, que es la Reina Valera 1960, ¿sí? Y dice así, Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primer y gran mandamiento que el Señor dejó. Lo vuelvo a repetir, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, con toda tu mente. Y acá está la razón del por qué hablar este tema. El Señor Jesús dejó este mandamiento para cada uno de sus hijos y nos dijo y nos mandó a amar a Dios con todo nuestro corazón, nuestra alma y nuestra mente, es decir, con todo nuestro ser. Y cuando nosotros pensamos en este texto, ¿sí? Al pensar en este texto, yo buscaba qué significa o de dónde viene, ¿no?, la palabra mente en el original. Porque cuando nosotros nos hemos convertido a Cristo, nuestro corazón se lo hemos entregado para que Él lo gobierne. Nuestra alma, que es la que ha cargado el sufrimiento, la ruptura, ¿sí?, el quebrantamiento por las experiencias de vida, etcétera, ella está siendo transformada y renovada, ¿sí?, está siendo liberada en el paso de los años, y nuestra alma está siendo, de alguna manera, está creciendo, está aproximándose a parecerse al varón perfecto que es Cristo. Pero nuestra mente tiene que ver justamente con el proceso de pensar y de reflexionar. Es algo que pasa interno y donde el enemigo no puede llegar, ¿sí?, donde el enemigo no puede tener injerencia. Y esto lo buscaba yo un poco en los diccionarios, a ver en el original, en las palabras griegas, a ver de dónde venía esta palabra mente. Y tiene que ver con esto, con reflexionar y con pensar. Y la única manera de cumplir con este mandamiento que dice amarás al Señor tu Dios con toda tu mente es dándole lugar al Espíritu Santo para que gobierne nuestras vidas. Cuando nosotros nos convertimos en hijos de Dios,
Podemos amar al Señor nuestro Dios con toda nuestra mente si damos lugar al Espíritu Santo. Yo hace algún tiempo hablé sobre el producto de una relación con el Espíritu Santo, hablé sobre vivir una vida en el Espíritu o una vida en la carne, ¿sí? Y todo esto a su vez se relaciona con esos mensajes que di hace algunos meses atrás. Pero cuando nosotros entonces aceptamos a Cristo, nuestro corazón le pertenece, nuestra alma está siendo transformada y nuestra mente, que es el centro de operación para nuestras decisiones, aunque no le corresponde a Satanás, ella es bombardeada todo el tiempo por el enemigo para que nosotros tomemos decisiones que nos alejen de Dios, decisiones que sean erradas, decisiones que no le agraden a Dios. Entonces, a partir de acá yo quiero desarrollar, ojalá, no creo que hoy lo pueda hacer todo, pero por lo menos parte de lo que he preparado para hoy. Quiero que ustedes me sigan, ¿sí? Si pueden anotar, porque es un tema que tiene algunos conceptos abstractos y es necesario a veces leerlo nuevamente para poder comprender. Y es importante tomar apuntes, ¿no? Para no olvidarse, porque a veces las cosas se olvidan rápido, las ideas se olvidan rápido. De hecho, nuestra mente todo el tiempo está divagando y pensando en cosas que pasaron, en qué es lo que voy a hacer en el futuro. Y entonces acá es donde yo quiero comenzar a desarrollar este tema, después de haber hecho este preámbulo, ¿no? Y demostrar de cómo nosotros es importante que hablemos de la mente, porque el Señor nos mandó amar a Dios con toda nuestra mente. Y entonces, si el enemigo viene a atacar mi mente, y yo dejo que esos bombardeos, donde están los pensamientos, donde están las ideas, ¿sí? Estamos hablando de algo abstracto, porque no es un órgano que yo digo lo puedo tocar, ¿no? En el cuerpo humano, es algo abstracto. Pero si yo le doy lugar al enemigo para que venga a atacar mis pensamientos, entonces difícilmente voy a poder cumplir con este mandamiento de amar al Señor con toda mi mente, con todo mi ser, para decirlo de alguna manera, para ser más concreta. Necesitamos nosotros, para poder amar y cumplir este mandamiento de amar al Señor con toda nuestra mente, poder ahondar en este tema, poder hablar un poco de este tema y desarrollarlo, para que de esa manera los ataques del enemigo nos lleguen a nuestra vida y destruyan nuestra relación con Dios, destruyan nuestro crecimiento espiritual, destruyan nuestra vida, ¿sí? Cristiana. Cada uno de nosotros hemos aceptado a Cristo como Señor y Salvador, y convirtiéndonos en hijos de Dios, ahora somos un blanco del enemigo, un blanco, no digo fácil, pero un blanco que el enemigo tiene para disparar siempre sus ataques. ¿Por qué? Porque desde el momento que me convierto en hijo de Dios, comienza a haber una transformación en mi alma, comienza a haber una limpieza de mi vida, y entonces comienzo a dar testimonio de lo que Dios está haciendo en mí. Por lo tanto, al yo ser testimonio de Cristo, me convierto en amenaza al mundo de las tinieblas. Y ahí es donde el enemigo empieza a batallar en contra de nuestras vidas. Empieza a enviar dardos, ¿sí? A nuestra mente. Y esto lo vamos a hablar un poco en el transcurso de las semanas, ¿sí? Vamos a ir desarrollando un poco más de esto. Pero quiero que recordemos lo que dice en Corintios capítulo 10, 5 y 6, luego usted lo puede leer, pero yo voy a agarrar una frase nada más. Ahí se nos da una directiva a todos nosotros, los hijos de Dios, y dice que llevemos cautivo todo pensamiento que no es de Dios, que lo llevemos cautivo, es decir, como que pongan preso todo pensamiento que no tiene que ver con la fe. Y saben que para nosotros esta idea de llevar cautivo, que tratemos nosotros de llevar preso todo pensamiento que no tiene que ver con la fe, Dios sabe que tomar esos pensamientos cautivos para nosotros no es cosa fácil, ¿sí? Que es algo que a veces nos juega en contra, porque el enemigo tiene la capacidad de hablarnos a nosotros en primera persona. Entonces quiere decir esto que cuando yo tengo un pensamiento, voy a creer que cuando el enemigo viene a atacarme por medio de los pensamientos a la mente, yo voy a creer que es una idea mía. Sin embargo, el enemigo al hablarme en primera persona me va a decir, no sé, por ejemplo, viste, ella no te quiere, ¿no?
O va a decir, mejor dicho en primera persona, ella no me quiere, así sería la idea. Ella no me quiere, ella no me acepta, en mi familia a nadie le intereso. Y entonces el enemigo comienza a hablarnos de esa manera para que nosotros pensemos que esto es una idea que yo tengo y que la veo reflejada en las personas que me rodean. Y de esa manera comienzo a creer pensamientos que no son míos, sino que son bombardeos que el enemigo me manda para invadir mis pensamientos, invadir mi mente. Por eso el mandamiento o la directiva que nos da la carta a los Corintios dice: lleven cautivo todo pensamiento que no tiene que ver con la fe. Ahora, los pensamientos, ¿sí?, son agitados por las emociones, son movidos por las emociones. Entonces, si yo estoy feliz, mis pensamientos van a ser positivos, pero si yo tuve una situación que me entristeció o que me hizo enojar, mis pensamientos van a ser negativos. Así que los pensamientos son movidos, son agitados, ¿sí?, por las emociones. Las emociones nos influencian a cada uno de nosotros para que tomemos elecciones, para que tomemos decisiones. Y las decisiones que tomemos entonces van a resultar en lo que es nuestra vida hoy. Por eso, si yo tengo buenas emociones, voy a tomar buenas decisiones. ¿Por qué? Porque mis elecciones van a tender a ser positivas. Pero si yo, no sé, paso un trauma, paso por un momento difícil, una pérdida de un ser querido, un momento, no sé, donde me estafan o soy maltratada, si algo negativo pasa en mi vida, mis emociones van a ser negativas. Y mis emociones van a llevarme a tomar decisiones negativas o van a llevarme a desviarme del camino o del propósito que Dios tiene para mí. Por eso, quien controla, sacamos esta conclusión, ¿no es cierto? Quien controla nuestros pensamientos, controla nuestra vida. Por eso es importante este tema que quiero hablar hoy, hablar de la mente. Quien controle mi mente va a controlar mi vida. No es que, porque el enemigo no tiene injerencia en lo que yo pienso o no puede escuchar mis pensamientos, no quiere decir eso que no va a tener la capacidad de gobernarme a través de ellos. Él va a traer pensamientos negativos, va a traer ideas en primera persona, diciendo nadie me quiere, no sirvo para nada, nada hago bien, nadie me tolera, no soy buena haciendo tal cosa, o no lo voy a lograr, siempre voy a ser pobre, no sé, ideas como esas van a venir en primera persona bombardeando mi mente para que de esa manera Satanás pueda gobernar mi mente, y si alguien gobierna mi mente, entonces puede gobernar mi vida, puede controlar nuestra vida. Por eso nosotros tenemos que ser astutos y estudiar, ver este tema. Quizás voy a tratar de profundizar lo más que se pueda. A veces por el tiempo no se puede hablar mucho por cuestiones de tiempo, pero vamos a tratar de estudiar lo más que podamos este tema para que usted tenga herramientas firmes, herramientas concretas, y usted pueda darse cuenta cuando a su vida viene a atacarlo el enemigo en su mente y cuando realmente son pensamientos propios, ¿no? Uno tiene que tener como un tester, como la capacidad de discernir: estos pensamientos no son míos, ¿sí? Estos pensamientos tengo que llevarlos cautivos, tengo que eliminarlos, erradicarlos de mi vida, porque no me van a llevar a buenos resultados. Por eso decía yo, en Corintios el apóstol Pablo dice: lleven cautivo todo pensamiento que no es de Dios. Y esto es lo que yo quiero compartir con ustedes a lo largo de las semanas que van a venir, poder profundizar. Y hoy, hablando un poco de esto, de cómo el enemigo ataca nuestra mente, volvamos un poquito para atrás. Desde que nosotros nos convertimos al Señor, el campo de batalla ha sido nuestra mente. Cuando yo hablé de la vida en el espíritu y la vida en la carne, ¿sí? Yo hablaba de que hay una lucha constante en nosotros por hacer el bien o hacer el mal, ¿sí? Eso yo lo mencionaba en aquellos meses. Pero ahora vamos a ir un poco más, hilando un poco más finito, y ustedes van a darse cuenta que yo me convierto e inmediatamente hay un lugar en mi vida o
sí, bien digo, un lugar, un espacio en mi vida que se convierte en un campo de batalla, vamos a llamarlo así, campo de batalla. Y ese campo de batalla va a ser mi mente, mis pensamientos. Allí por donde yo me lo había marcado acá una idea, ¿sí? Pero no la alcanzo a ver, pero va a ser ahí donde yo puedo concretar mis ideas o planificar mi vida. Ahí es donde va el enemigo a venir a atacarme y ese va a ser el campo de batalla. Entonces la lucha que yo tengo interior, ¿sí? El espíritu contra los deseos de la carne, muchas veces se van a ver influenciadas esa lucha o va a tener que ver en esa lucha casi siempre mi mente, mis pensamientos, ¿no es cierto? Porque como dije antes, un pensamiento es agitado por emociones, un pensamiento es motivado por ciertas emociones, pero yo voy a tomar decisiones que luego van a dar resultado las actitudes en mi vida. Por eso es importante estos temas poder tratar de entrar en detalle lo más que se pueda. Y yo quiero hoy hablar de los tipos de mente que podemos encontrar en las personas. Tipos de mentes que podemos encontrar en la persona. Y en primer lugar vamos a ver las personas de mente natural, que son los incrédulos, las personas que no aceptaron a Cristo, las personas que no conocen a Dios. Para yo cumplir con el mandamiento de Jesús de amar al Señor con toda mi mente, necesariamente tengo que ser hijo, ¿no es cierto? Cuando yo soy hijo de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo vienen a morar en mi corazón y el Espíritu Santo es el motor que me moviliza a amar a Dios con todo mi espíritu, con toda mi alma, con toda mi mente, con todo mi corazón, mi alma y mi mente. Entonces el Espíritu Santo es el motor para que yo ame a Dios, es el motor que me lleva a querer agradar a Dios. Entonces las personas que no han conocido a Dios, que no han recibido a Jesús como Señor y Salvador de su vida, podemos catalogar a este tipo de personas como personas de mente natural. Es decir, al no tener la influencia del Espíritu Santo, su mente, sus ideas tienen que ver con una cuestión natural y al no haber gobierno del Espíritu de Dios, el hombre natural, dice la Biblia, que es egoísta. Entonces todas las ideas y todo lo que pase por su mente va a tener que ver con sí mismo. Primero yo, segundo yo, tercero yo. Entonces va a tratar de satisfacer sus propias necesidades, ¿sí? Quizás uno dice, bueno, pero no es todas las personas así, ¿no? Quizás no en todo, no se ve así a grosso modo, pero finalmente la idea o el deseo del hombre natural es satisfacer sus propias necesidades. Por eso el hombre natural, al no tener otra fuente de poder, un motor que lo lleve a quién amar, a quién adorar, a quién buscar, va a tener un corazón egoísta. Esto lo vemos nosotros en Judas, un ejemplo bíblico, ¿no? Judas tenía todas las características de un hombre natural. Él había sido criado como judío con la idea de que venía el Salvador del mundo, de que venía el libertador. Recordemos que los judíos estaban bajo el Imperio Romano y querían libertad, ¿no? Ya venían muchos años, muchos siglos siendo subyugados por otras naciones. Desde que cayó en el Antiguo Testamento vemos la caída del reino del norte, del sur, ¿sí? El pueblo de Israel perdiendo su territorio y siendo cautivo por Babilonia, y bueno, en fin, toda la historia bíblica no les voy a contar, pero vemos que Israel, desde que cayó ambos reinos, Israel esperaba un libertador político, y Judas había sido criado con estas ideas. Él esperaba un libertador político, él quería, por decir de alguna manera, la fama, sentir su realización en saber que su pueblo por fin se iba a autogobernar, que ya no iban a tener que estar sujetos a otro imperio, que iban a poder cumplir con sus leyes. Y Judas estuvo 3 años con Jesús, escuchando sus enseñanzas, viendo los milagros de cerca, ¿no? En 3D, ahí cara a cara, viendo cómo resucitaban los muertos, cómo se sanaban los enfermos, cómo eran libres los endemoniados. Y Judas estuvo ahí. Sin embargo, su mentalidad era la de una persona con mente natural. Su mentalidad era egoísta. Él pensaba en la libertad
política, en la libertad del pueblo como personas y no en la libertad del alma, no la libertad interna que una persona podía recibir. Por eso vemos el final de Judas. Las personas con mente natural, al ser tan egoístas, no pueden pensar en otra cosa que en sí mismo, y bueno, en el caso de Judas terminó ahorcándose, terminó engañando a Jesús, terminó siendo el que traicionó al Salvador. ¿Todo por qué? Porque tenía una mente esclava, una mente natural, una mente egoísta. Él solo pensaba en su propio bienestar y en el de su pueblo, y no pensaba en que Jesús venía a traer sanidad del alma. Cuando nosotros leemos que Jesús lee el escrito de Isaías, ¿no?, que dice que vino a dar libertad a los cautivos y vino a sanar a los heridos de corazón y todo eso. No podemos pensar nosotros que Jesús venía a abrirle las cárceles a personas que estaban presas físicamente. Él estaba hablando de personas que estaban heridas en el alma, en personas que estaban encarceladas en el alma, ¿sí? Él no tenía, nunca fue el propósito de Dios que el Hijo venga a liberar a presos de la cárcel física, sino que el propósito de Dios era que Cristo venga a traer libertad, sanidad y vida al alma. Por eso cuando vemos el ejemplo de Judas, vemos a una persona con mentalidad natural, con una mente apartada de Dios y sin el motor del Espíritu Santo para poder saber a quién amar, a quién rendirse, a quién darle lugar en su mente. Y él tenía su mente plagada de pensamientos egoístas. Él lo que quería era su propia libertad, la de su nación, la autoridad política. Imagínense, si Jesús era el Mesías y yo estoy al lado del Mesías y si él va a ser el rey, entonces, ¿qué beneficios puedo tener yo si vivo con un rey? Vivir la vida de palacio, vivir los lujos del palacio, vivir como rico y gozar de los manjares, ¿sí?, de la mesa del rey. Así que yo me imagino en la mentalidad de Judas, en su mente, él tenía todas estas ideas. Por eso es que termina como termina, porque tenía una mente natural, una mente que no estaba guiada por el Espíritu Santo, una mente que solo pensaba en sus propios placeres, en sus propios deseos, en su propia autoridad política, en su propia libertad física y no tanto en lo que Jesús realmente venía a hacer, que era traer la libertad del alma. Así que las personas que tienen mente natural, vemos que son personas egoístas. Dice la Biblia en 1 Corintios, capítulo 2, versículo 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Hablando de Judas, cuando nosotros leemos el relato de María derramando el perfume de nardo puro a los pies de Jesús, Judas, que era el administrador que Jesús tenía en su equipo, dice, ¿acaso no era mejor vender ese perfume por tantos denarios y darle de comer a los pobres? Y el evangelista hace una aclaración en ese escrito y dice, no es que Judas se preocupaba por los pobres, sino que Judas robaba de lo que Jesús tenía y por eso vio como un desperdicio. El hombre natural, dice la Biblia, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Que María derrame una libra de nardo puro a los pies de Jesús, un perfume de mucho precio a los pies de Jesús, para Judas era una locura. Yo me imagino, estos días estaba haciendo un poco de limpieza entre mis cosas y bueno, el hecho de haber andado muchos años en los aeropuertos me dio la bendición de poder comprar perfumes o de que mi esposo me regale perfumes. Y había encontrado un perfume que me gustaba mucho entre mis cosas y dije, wow, este estaba guardado, digo, antes que se evapore, lo uso, ¿no? Y digo, ¿cuánto costará este perfume? $100. Digo, $100 en Argentina es mucha plata. Digo, qué tremendo, y yo lo tenía guardado ahí, me lo uso, digo, y me pongo a perfumar ahí, qué rico. Imagínense derramar un perfume tan caro. Bueno, $100 en un perfume hoy por hoy no es nada, porque estamos hablando de que el perfume que María había derramado a los pies de Jesús era un perfume que valía el sueldo de un año de un trabajador. Así que si calculamos 12 sueldos para un perfume, y María va y lo derrama a los pies de Jesús. El hombre natural no puede entenderse. A mí me duele romper un perfume de $100. Imagínense lo que era para Judas, un hombre de mentalidad natural, que una mujer venga y derrame un perfume tan caro a los pies de Jesús.
Él era egoísta, él estaba robándole a Jesús, y como dice la Biblia, el hombre natural, las cosas espirituales para el hombre natural son locura. Es un desquicie que esta mujer haya derramado todo ese perfume, porque mejor no lo vendía y bueno, le dábamos de comer a los pobres, entre comillas, porque él quería solo para él. El hombre natural ve las cosas espirituales como locura, y el enemigo puede atacar fácilmente a las personas que tienen una mente natural. Quizás hay gente que conoce a Dios o dice conocer a Dios y bueno, realmente no lo conoce, solo lo tiene de oído, ¿no es cierto? Como Judas, que estaba con Jesús, que veía los milagros, que estaba viendo en vivo y en directo todo lo que Jesús hacía y recibía las enseñanzas directamente de la boca de Jesús. Sin embargo, en su corazón, en su mente, estaba arraigada la mentalidad natural, y para él las cosas espirituales eran una locura. Era un escándalo, ¿no? No podía percibir, ni entender, ni discernir las cosas espirituales. Él solo estaba limitado al mundo natural. En segundo lugar, están las personas de una sola mente, y espero que ustedes que me escuchan puedan ser de este tipo de personas de una sola mente, es decir, la mente de un creyente. Alguien que le ha pedido a Cristo nacer de nuevo, que le ha pedido a Cristo que sea el Señor de su vida, ¿sí? El Espíritu de Dios es el que trae pensamientos de bien a esta persona. El Espíritu de Dios es quien gobierna la mente de esta persona. Aquel que tiene una mente, una sola mente, es el que le da lugar al Espíritu Santo para que le guíe los pensamientos. Dijimos al principio que el campo de batalla es la mente. Entonces el enemigo bombardea de pensamientos. Pero aquel que es de una sola mente puede percibir los pensamientos que el enemigo lanza sobre su mente y llevarlos cautivos, como decíamos hace un momento. Rechazarlos en el nombre de Jesús. No darle lugar a esos pensamientos que parecen ser míos, ¿sí? Y que no lo son, sino que son bombas que el enemigo nos manda para que nosotros desistamos de los propósitos de Dios, caigamos de los propósitos de Dios y terminemos dándole lugar y control de nuestra vida. Entonces, en nuestra mente, cuando nosotros somos personas de una sola mente, vamos a tener la capacidad y la ayuda del Espíritu Santo para percibir aquellos pensamientos que no son de Dios y que tampoco son nuestros, pero que el enemigo envía con el propósito de que nuestras decisiones afecten para mal a nuestra vida. Y entonces yo, buscando en ejemplos bíblicos, veía la vida de José, y los que han leído en Génesis 39, ustedes van a ver en el libro de Génesis que José, desde joven, pasó por muchas situaciones y fue tentado muchas veces. Cuando él llega a la casa de Potifar, cuenta la historia que la mujer de Potifar quería tener intimidad con él, y entonces por todas las formas habidas y por haber lo seducía, pero este muchacho se mantenía fiel y firme. Sin embargo, siendo tentado muchas veces, José fue un hombre de una sola mente. Podemos ver a José como un hombre firme, de pensamiento firme, de una mente gobernada por el Espíritu Santo, de una mente gobernada por Dios. Y entonces vemos a José como un ejemplo de aquel creyente, de aquella persona que tiene una sola mente, que hace la voluntad de Dios y que se deja guiar por el Espíritu Santo. Cuando vemos que José es tentado por la esposa de Potifar, él sale corriendo, ¿no? Y logra vencer esa tentación. Y él podía haber tenido pensamientos de que esta es mi oportunidad. ¿Quién sabe lo que se le pasó por la cabeza, no? Pero si él pensó, esta es mi oportunidad para estar con esta mujer y se me está regalando. Y sin embargo, él salió corriendo, y vemos que mantuvo su mente limpia, mantuvo su mente santa, mantuvo su mente apartada. Y vuelvo a leer el versículo que inicié, con el que inicié todo este tema, ¿no? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Es decir, que nuestros pensamientos estén alineados a los pensamientos de Dios, que podamos llevar nosotros cautivo cada pensamiento que no tiene que ver con la fe en Dios, cada pensamiento que nos quiere alejar del propósito de Dios. Las experiencias de vida
lo que hemos pasado a lo largo de nuestras vidas hace que nuestros pensamientos surjan, ¿no es cierto? De pronto, si vivimos un trauma, una situación difícil, hay pensamientos que vienen a nuestra vida y uno dice, ¿cómo puede ser que mi vida, que me pasó esto, que viví aquello, que sufrí esto otro, ¿no? Y uno se empieza a hacer preguntas y empieza a analizar muchas veces sobre el pasado. Y saben que hoy leía que una persona que está pensando, que su mente, la mente que está pensando en el pasado, todo el tiempo, ¿no? Añorando aquellos años, no puede ser feliz. Una persona que vive recordando el pasado, ¿sí? Que vive recuerdos del pasado, por más que hayan sido buenos, no logra ser feliz porque no puede vivir su presente. Y Dios quiere que vivamos nuestro presente, que nos proyectemos a un futuro glorioso. No quiere que vivamos de recuerdos del pasado. A veces escuchaba a muchos predicadores decir, o he escuchado a muchos predicadores decir, sí, porque en el año 1980 y no sé cuánto, hablé en lenguas, o porque en el año 1970 y no sé cuánto, el Espíritu Santo me inundó con su poder, o recibí un milagro, y uno dice, son lindos recuerdos, podemos testificar, mire, si yo le contara los testimonios del año 1900 y tanto, podríamos estar horas y horas contándonos testimonios y son una bendición, pero nosotros tenemos que tener la capacidad de vivir el presente y poder adorar a Dios y amar a Dios con toda nuestra mente, que nuestros pensamientos. Muchas veces yo he citado este texto que dice, si hay algo bueno, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad, como dice Filipenses, ¿no? Si hay virtud alguna, algo digno de alabanza, algo bueno, pensemos en las cosas de Dios, pensemos en las cosas buenas que Dios tiene para nosotros, para nuestro futuro. Él quiere darnos un futuro glorioso, pero si nosotros estamos pendientes del pasado, jamás podremos ser como una persona con una sola mente. José podía haberse quedado con los recuerdos del pasado, sus hermanos lo traicionaron, lo vendieron, lo golpearon, lo hicieron pasar por muerto, tuvo esclavo en Egipto, lo vendieron por acá como esclavo. Bueno, le pasó, ¿qué no le pasó a José? Estuvo en la cárcel a causa de la esposa de Potifar, tantas desgracias que él pasó. Sin embargo, José se mantuvo firme y su mente estaba en Dios y su mente estaba en el propósito que Dios tenía para él, porque luego cuando él se encuentra a sus hermanos, con sus hermanos, les dice, al final lo que parecía ser una desgracia, lo que parecía ser algo terrible, lo que parecía ser una vida perdida, fue para bendición de toda una nación. Y Dios a veces quiere que nosotros seamos bendición para nuestra familia, Dios quiere que seamos bendición para nuestra nación, Dios quiere que seamos bendición para quienes nos rodean, y estamos pendientes del pasado. Tenemos que ser de una sola mente, guiada por el Espíritu Santo, para que Dios pueda cumplir su propósito. Recuerde, nuestra mente, nuestros pensamientos son manipulados por nuestras emociones. Si nosotros le damos demasiado lugar a las emociones, entonces nuestras decisiones, porque del pensamiento viene la decisión para hacer cosas. Si yo le doy demasiado lugar a mis emociones, entonces mis decisiones van a ser negativas, porque si un día estoy mal y estoy angustiada y estoy triste y estoy bajoneada, como decimos en Argentina, entonces mis decisiones van a terminar siendo negativas y mi vida va a terminar siendo una historia negativa. Por eso es importante poder someter a Dios nuestra vida, sujetar a Él nuestras emociones y llevar cautivo, como dice Corintios, todo pensamiento que no tiene que ver con Dios. Llevar cautivo todo pensamiento que me aleja de Dios. Por eso es que necesitamos la ayuda del Espíritu Santo, por eso necesitamos que Dios nos guíe, por eso necesitamos darle lugar, por eso necesitamos cumplir la palabra de Filipenses, que dice que si hay algo bueno, que si hay algo amable, que si hay algo digno de alabanza, que pensemos en aquello. Cuando nosotros le damos en nuestra mente lugar al Espíritu Santo de Dios, usted puede tener por seguro que su mente está sometida a Cristo y entonces sus decisiones serán las correctas. Pero cuando nosotros nos corremos un poquito nuestra mente, nuestros pensamientos de Dios, el enemigo, recuerde esto siempre, una hermana de edad me dijo hace poco tiempo y a mí es como que me llamó la atención, como que se me prendió la lamparita, ¿no? Me decía, el enemigo tiene ventaja sobre nosotros en el hecho de que él no duerme, no come, no necesita descansar, pero nosotros sí. Entonces, recuerde esto, el enemigo no necesita descansar, nosotros sí. Entonces, si nosotros por un momento nos despistamos
de darle lugar al Espíritu Santo en nuestra mente, el enemigo va a tomar esa pizca de tiempo, esa milésima de segundo para bombardearte con un pensamiento negativo y destruir el propósito de Dios sobre tu vida. Entonces, cuando vengan pensamientos negativos, cuando vengan pensamientos de derrota, pensamientos de no lo voy a lograr, pensamientos de no sirvo para nada, pensamientos de mi vida es una frustración, pensamientos de que no merezco el perdón de Dios, no soy apta para Dios. Cuando vengan todos esos pensamientos, ¿sí? Ese bombardeo de pensamientos negativos, espero tengas la capacidad de decir en el nombre de Jesús, yo renuncio a estos pensamientos porque quiero la mente de Cristo. Quiero que mi vida, mi mente esté sujeta a Cristo. Y entonces quiero ser de una sola mente. No quiero ser con la mentalidad natural, quiero ser una persona con la mente de Cristo. Recuerde, cuando nos convertimos, nuestro corazón se lo hemos dado a Dios para que Él gobierne. Nuestra alma está siendo restaurada, liberada, sanada, ¿sí? En el proceso, pero nuestra mente es ese campo donde el enemigo pelea la batalla para que seamos destruidos. Y si le damos 1 milímetro de espacio, recuerde que el enemigo no descansa, no se toma vacaciones, él está 24/7 buscando la manera de hacernos caer, de golpearnos para que la victoria nos llegue a nuestras manos. Y por último, está la persona que tiene una doble mente, ¿sí? Una doble mente. La doble mente es aquella que nos tiene atados por heridas, por situaciones del pasado, por crisis que hemos vivido. La persona de doble mente es aquella que dice conocer a Dios, pero que en realidad no puede demostrarlo. Hay un texto que es muy fuerte, si yo se los quiero leer, permítanme un segundo. En Tito capítulo 1, versículo 16, dice de la siguiente manera. Dice, profesan conocer a Dios íntimamente, pero en las obras o en las acciones lo niegan. La persona de doble mentalidad se mantiene atada y responde de manera emocional. Por eso yo decía, las emociones mueven mucho nuestras decisiones y si le damos demasiado lugar es peligroso. La persona de doble mentalidad es una persona que vive presa, que vive atada por sus emociones y entonces responde en base a esas emociones. Tito capítulo 1, 16 dice, profesan conocer a Dios íntimamente, pero en las obras o acciones lo niegan. Y esto es terrible, hermanos, porque tenemos que cuidarnos de pertenecer a este grupo. Personas con una mente doble o con doble mente. Tenemos que tener cuidado. Quizás en el momento de nuestra vida nos ha pasado que por heridas, por circunstancias que hemos vivido, ¿sí? Injustas o no, le hemos dado lugar al enemigo para decir que amamos a Dios con nuestra mente, que queremos ser luz, que estamos comprometidos con Dios. Y con nuestra boca lo hemos dicho, pero con nuestros actos lo hemos negado. Y esto es tremendo, ¿sí? La Biblia lo dice, no me lo inventé. La Biblia lo acabo de citar, la Biblia lo dice. Hay personas que tienen una doble mente. Y el enemigo esto lo disfruta, porque sabe que cuando estamos en este grupo de personas, cuando en algún momento en nuestra vida, por situaciones, como dije antes, negativas o por lo que nos haya pasado en el pasado, estamos en este grupo de doble mente, ¿sí? Que decimos amar a Dios, pero que en realidad nuestros hechos no lo demuestran. Entonces el enemigo disfruta esto, porque nos tiene de las narices, y nos tiene cautivos, y nos tiene presos. Y nosotros pensamos que tenemos el cielo ganado, que por tantos años de ir a la iglesia, y por haber leído tanto la Biblia, y por haber predicado el Evangelio, y por haber hecho tanto para Dios, y resulta que nuestra mente está cautiva, nuestra alma está cautiva, nuestro corazón está lejos de Dios, porque estamos en una situación de doble ánimo. Es como decir soy, pero no soy. Y no se puede. Yo esto siempre lo ilustro con la lluvia, ¿no? Y el paraguas. Digo, cuando uno usa un paraguas, cuando está lloviendo, salvo que haya un viento como me agarró la otra vez que me rompió un paraguas,
Uno tiene el paraguas y te cubre del agua para que no te mojes, ¿no es cierto? Y en el mundo espiritual, cuando estamos bajo el gobierno de Dios, es como estar bajo un paraguas. Gozamos de las bendiciones y los beneficios de estar bajo la cobertura de Dios. Pero no podemos estar bajo dos gobiernos, o estamos bajo el gobierno de Dios o estamos bajo el gobierno del diablo. Y si hemos decidido estar bajo el gobierno de Dios, que podamos nosotros realmente ser la persona de una sola mente, y no una persona de dos mentes, que con su boca, ¿sí?, profesa y dice ser una cosa, pero con sus hechos lo niega. Y es como ese dicho que dice que escribe y borra con el codo, ¿no? Lo que escribe con la mano lo va borrando con el codo. Que cada uno de nosotros podamos ser personas de una sola mente. Cuando leía la historia de David, tuvo un momento, David, en el libro de 2 Samuel capítulo 11, ustedes pueden leerlo luego, cuenta el momento en que David la ve bañándose a Betsabé y la ve hermosa, y es tremendo porque si él en ese momento se hubiese dado cuenta que los pensamientos que llegaban a su mente eran impíos y eran pecaminosos y eran lujuriosos, si él se hubiese dado cuenta, hubiese rechazado esos pensamientos, hubiese salido corriendo de esa terraza para no seguir viendo a esta mujer, no hubiésemos contado esta historia hoy. Pero sin embargo él le dio lugar a sus pensamientos, y David es considerado un hombre conforme al corazón de Dios según la Biblia. Imagínense, un hombre conforme al corazón de Dios. Sin embargo, en un momento en su vida, él le dio lugar en la mente a pensamientos lujuriosos, a pensamientos pecaminosos, y terminó haciendo matar a un hombre inocente para quedarse con su esposa. Y terminó cometiendo adulterio antes que eso. Entonces, fíjese qué importante es que Cristo gobierne nuestra mente, que podamos nosotros ser personas de una sola mente, como lo fue José, y no de doble mente ni de mente natural como Judas y como David. En este momento de la vida de David, él no supo controlar sus pensamientos, dejó que sus emociones, sus deseos propios, carnales, gobiernen su mente, y terminó siendo un hombre de mente natural, un hombre egoísta. Y a veces nos preguntamos, ay, cayó en pecado, así como que ¡blup!, había un pozo y se cayó. No, realmente cuando nosotros nos vemos sumergidos en situaciones terribles como estas de David, no es que de la noche a la mañana, uy, me caí, no. De a poco fuimos dando lugar al enemigo en nuestra mente, y bombardeó nuestra mente una tras otra vez, y cuando nos dimos cuenta, estábamos llegando al punto de ser un hombre de mente natural. Por eso es necesario darle lugar al Espíritu Santo en nuestra mente. En ese lugar donde la batalla es terrible, porque nadie puede entrar a la mente de nadie y ver y escuchar los pensamientos de nadie. Yo creo que si podríamos escuchar nuestros pensamientos, no nuestros pensamientos míos, sino que si cada uno pudiera escuchar los pensamientos del otro, estaríamos aturdidos de las cosas que pasan por la cabeza de la gente. Gracias a Dios que no podemos escuchar la mente de las otras personas. Pero es importante darle lugar al Espíritu Santo, porque todos esos pensamientos que pasan por nuestra mente deben ser controlados por Dios, para que podamos ser como personas de una sola mente, como cristianos verdaderos, como hijos de Dios que realmente quieren agradar al Padre. Hemos entregado nuestra vida a Dios, hemos dado el gobierno de nuestra vida a Dios, pero muchas veces los ataques del enemigo en nuestra mente hacen que nos corramos de esa cobertura, de ese paraguas que Dios tiene para protegernos y bendecirnos. Y muchas veces los dardos del enemigo hacen que dudemos del amor de Dios, que dudemos de la fidelidad de Dios, que dudemos realmente hasta si Dios existe. Y esto es terrible, porque uno cae en un pozo donde muchas veces muchos no han logrado salir. Entonces hoy Dios nos está permitiendo hablar de este tema para que podamos entender y podamos ir y avanzar, ¿sí? Avanzar en el camino cristiano como verdaderos hijos de Dios. Cuando vemos la historia de José, vemos un hombre comprometido, vemos un hombre que no dudó aún poner en riesgo su vida por agradar a Dios.
Que nosotros podamos ser esos José que a pesar de que esté la tentación, que a pesar que nos metan en la cárcel, que a pesar que pase lo que pase y el enemigo traiga pensamientos impíos, pensamientos que a Dios no le agradan, podamos nosotros tener la autoridad del Espíritu Santo para hacer de este grupo de personas de una sola mente. Hombres y mujeres que agraden a Dios, hombres y mujeres que decidan tener la guía del Espíritu Santo, hombres y mujeres que no se dejen llevar por las emociones. Dice la Biblia que las emociones son engañosas, que el corazón es engañoso. Entonces que no nos dejemos llevar nosotros por nuestras emociones, que podamos realmente guiarnos por la palabra, guiarnos por la guía del Espíritu Santo, guiarnos por el propósito de Dios cumpliéndose, por sus promesas en nosotros. Cuando nosotros logremos estar en ese nivel, entonces podemos dar gloria a Dios, y no digo despreocuparnos, pero podemos estar tranquilos que Él va delante nuestro, que Él nos guía, que nosotros realmente le estamos agradando y estamos cumpliendo su voluntad. Que no seamos, como dice Tito, ¿no?, aquellos que profesan conocer a Dios íntimamente, pero en sus obras y acciones lo niegan. Es triste ver gente que dice profesar o que profesa o que dice conocer a Dios, pero que realmente con sus acciones lo niega. Que el Señor tenga piedad, que el Señor nos ayude a nosotros a mantenernos firmes, ¿sí? Y yo no sé, no voy a preguntar en qué grupo usted considera que está, pero que esta noche podamos orar y decirle: Señor, yo quiero ser persona de una sola mente, un cristiano verdadero, un hombre que tenga, una mujer que tenga gobernada la mente por Cristo. Ya vamos a hablar también de este tema, pero que Cristo pueda gobernar mis pensamientos, que me des el discernimiento y la capacidad de entender que cuando hay un pensamiento que no es de Dios, que no es un pensamiento sano, que me va a llevar a buen puerto, yo tenga la capacidad de decir: renuncio a este pensamiento, rechazo este pensamiento en el nombre de Jesús, y me declaro libre para hacer la voluntad del Padre. Que en esta noche cada uno de nosotros podamos hacer esa oración. Ahí está, ahí donde estás en tu casa, quiero orar, quiero clamar a Dios por tu vida, para que puedas afianzarte y pertenecer a este grupo de cristianos verdaderos. Se me fue un poco la hora, pero quiero hacer una oración antes de terminar, ¿sí? Y poder rogarle a Dios que Él tome control de nuestras vidas, que Él tome control de tu mente, que Él tome control de las decisiones, que las emociones ya no jueguen el papel más importante a la hora de tomar una decisión, que ya no seas una persona emocional, sino que seas una persona guiada por el Espíritu de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche te doy gracias. Gracias por tu palabra que nos desafía, gracias por tu palabra que nos exhorta, gracias Señor porque nos muestras cómo tiene que ser la mente de un verdadero hijo tuyo. Señor, entendemos cuál es el campo de batalla, entendemos cómo trabaja el enemigo, comprendemos Señor que es tu propósito que nosotros nos tomemos fuertemente de tu mano para poder hacer tu voluntad y cumplir tus propósitos, que no nos dejemos guiar por emociones. Por eso en esta hora, Señor, venimos delante de tu presencia con total confianza, y usted que está en su casa, ore de esta manera: Señor, yo renuncio y rechazo todo pensamiento que no es que durante estos días ha estado rondando en mi mente y no tienen nada que ver con el Espíritu Santo, no tienen nada que ver con tu voluntad, no tienen nada que ver con tus promesas. Todo pensamiento que ha estado en mi cabeza y no tiene nada que ver con tu voluntad y tus propósitos para mi vida, yo rechazo y renuncio a estos pensamientos. Dígalo en esta noche, declárelo con sus labios. Yo me rehúso a ser herramientas en las manos del enemigo, me rehúso a darle lugar al enemigo en mi mente. Señor, que el campo de batalla, que es la mente, esté cubierto por la sangre de Cristo, que esté cubierto por tu presencia. Ayúdame, Señor, para que solo tus pensamientos puedan entrar en mi mente, en el nombre poderoso de Jesús. Padre, conforme la renuncia, yo te pido que traigas libertad a cada uno de tus hijos, Señor, en este tiempo, que están siendo atacados en su mente, que están siendo atacados por sus emociones. Trae libertad, rompe cadenas, rompe ataduras. Si hay recuerdos de la infancia, si hay recuerdos del pasado, de situaciones críticas que les ha tocado vivir, ahora, Dios mío, yo te pido que rompas esas cadenas, que traigas libertad en el nombre poderoso de Jesús. Yo ato ahora todo espíritu de control mental que ha estado operando sobre la vida de mis hermanos,
En esta hora ato todo principado del Astor y le ordeno que suelte las mentes. Ahora se derriba todo argumento del infierno, se derriba todo argumento de maldad y traes libertad completa, Señor. Rompes cadenas, pudres el yugo. Señor, que nuestra mente pueda estar alineada a la mente de Cristo. Señor, que el campo de batalla que es nuestra mente pueda estar limpio de todo pensamiento que no te pertenece. Que nuestros oídos puedan estar cerrados, Señor, a la voz del enemigo, que trae susurros, que trae, Dios mío, dardos para corrernos de tus propósitos y de tus caminos. En el nombre poderoso de Jesús, declaro libertad sobre tu vida. Ahora se rompe y se pudre todo yugo. Libertad sobre tu mente. Si el enemigo te ha estado hablando en este tiempo de manera negativa, que no servís, que no lo vas a lograr, que no puedes hacer nada bien, que nunca vas a ser bendecido, que la sanidad no está diseñada para vos, que Dios está ocupado en otras personas, en este momento esos argumentos caen, esos pensamientos caen, quedan inoperantes ante el poder del Dios Todopoderoso. En el nombre poderoso de Jesús yo declaro libertad sobre tu mente, declaro libertad sobre tus pensamientos, para que puedas avanzar, para que puedas mirar hacia adelante, para que puedas mirar el futuro glorioso que Dios ha planeado para tu vida, para tu familia, para tu ministerio, para tu llamado, para lo que Dios te ha encomendado. En el nombre poderoso de Jesús yo te pido, Señor, que obres de manera sobrenatural en la vida de las personas que me está escuchando, que me está viendo en este momento. Obra milagros, Señor, en las mentes. Obra milagros en los corazones. Trae sanidad del alma, Señor. Trae sanidad del alma, que podamos ser de una sola mente. No permita, Señor, que el enemigo venga a atacarnos. En el nombre poderoso de Jesús, pon ángeles, Señor, alrededor nuestro, que custodien nuestra vida, que custodien nuestra mente, que ningún pensamiento negativo pueda atacarnos, Señor. Danos discernimiento, la capacidad de entender, de discernir, de darnos cuenta cuando es un pensamiento que el enemigo trae a nuestra mente para destrucción y poder, Dios mío, rechazarlo y salir en victoria en el nombre poderoso de Jesús. Te doy gracias, Señor, que tu presencia sea un bálsamo para nuestra vida, que tu presencia llene nuestro corazón, nos inunde, Señor, que tu paz nos inunde para que los sentimientos no nos jueguen una mala pasada, que nosotros podamos ser libres, Señor, en nuestra mente, para cumplir con este mandamiento de amarte con toda nuestra mente, con todo nuestro ser, con lo profundo, con lo más profundo, Señor, de nuestros pensamientos, podamos amarte y agradarte, en el nombre poderoso de Jesús. Te alabamos, te bendecimos, te honramos, Señor, porque eres bueno, porque siempre estás disponible para nosotros, aunque nos equivocamos y fallamos, tú siempre estás ahí para sostenernos, para levantarnos. Te alaba mi alma y te bendice, Señor, y te doy gracias por este tiempo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, gloria a Dios, amén. Se me ha ido un poco el tiempo, pero les agradezco a cada uno de ustedes por esta noche permitirme entrar en sus casas, por regalarme estos minutos y poder compartir lo que Dios ha puesto en mi corazón. Yo creo que estos mensajes van a ser una bendición para cada uno de nosotros, poder ver cómo opera el enemigo en nuestra mente, poder tener las herramientas para ir en contra de todo ataque del enemigo cada vez que quiera venir a traer un pensamiento negativo, cada vez que quiera venir a controlar nuestra vida a través de los pensamientos, que nosotros podamos ver la manera de contraatacar a todo esto que el enemigo trae. Así que creo que va a ser un tiempo de bendición. Comparta este mensaje si lo bendijo con sus amigos, con sus familiares, en sus redes sociales. Si fue una bendición, compártalo, no lo dude, no tenga miedo. Dios está obrando. Estamos viendo la mano de Dios haciendo milagros, ¿sí? Trayendo respuesta a las oraciones que estamos haciendo. Dios está bendiciendo a su pueblo. No lo dudamos, lo creemos y damos gloria a Dios por este tiempo. Les mando un abrazo grande, ¿sí? A los hermanos de Chile, de Perú, de Bolivia, de aquí de Argentina. Es una bendición poder compartir con cada uno de ustedes. Hermanos de Ecuador también, que nos siguen cada semana, que se conectan, ¿sí? Para escuchar la palabra del Señor. Un abrazo grande y será hasta el día miércoles, ¿sí? 19 horas de Argentina. Los espero. Seguimos con esta serie, sí, que tiene que ver con la mente, el campo de batalla del enemigo. Un abrazo grande y bendiciones.